Amigos, bienvenidos a Televistazo. 2 de las 3 centrales hidroeléctricas del sistema Paute se acercan a sus límites máximos. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. El Ministerio busca que el nivel de las represas aumente antes de un nuevo periodo de estiaje que será de agosto a octubre. Diego Puente con el informe. Las condiciones climáticas favorables hacen que los apagones se alejen al menos por unos días. Esta tarde está previsto que el Ministerio de Energía confirme hasta cuándo. Las actuales condiciones permiten que incluso la hidroeléctrica Mazar, la más grande del complejo Paute, no esté operando desde las 0 horas de este viernes y no hay escasez. La paralización se debe a la necesidad de reservar la mayor cantidad de agua para enfrentar un nuevo periodo de estiaje, que el Ministerio de Energía cree será entre agosto y octubre de este año. En esta represa, la acumulación de agua tiene altibajos que dependen del nivel de lluvias y la apertura de sus compuertas para la generación eléctrica. Según información de la Corporación Eléctrica del Ecuador, este viernes llegó a 2.142 metros y está a 11 de alcanzar su nivel máximo. Las otras 2 centrales que conforman el sistema de Paute sí están en funcionamiento. La cota de la represa Malusa, que alimenta la central Molino, ha ido incrementándose en los últimos 3 días. Hoy alcanzó 1.985 metros sobre el nivel del mar y está a 6 de llegar a su tope. El nivel de la última represa, Sopladora, ha ido decayendo los últimos 3 días. Hoy marcó 1.314 metros sobre el nivel del mar, 4 por debajo del máximo. La energía hidroeléctrica recuperó su nivel de producción y satisface el 90% de la demanda. El 10% restante es de termoeléctricas. La actual generación permite satisfacer la demanda nacional, que se ubica en 4.049 megavatios. Los Lobos, banda marcada por Estados Unidos. La red narcocriminal Los Lobos tiene injerencia en 18 cárceles del país. Por muchos años ha organizado el tráfico de armas, cobrado por los pabellones, extorsionado a familiares de presos, además de dedicarse al microtráfico y protagonizar masacres. Televistazo con los datos. Un informe de inteligencia policial establece que el grupo narcocriminal Los Lobos tiene injerencia en 18 de las 35 cárceles del país. En ciertos centros ha protagonizado amotinamientos y crímenes en medio de una guerra contra los choneros para tener el control del sistema carcelario. La mayor crisis fue durante 2021 y 2022, 430 presos asesinados en 11 masacres. Por estos enfrentamientos, las autoridades penitenciarias agruparon a los presos de acuerdo a su afinidad delictiva. Actualmente los cabecillas y brazos armados de estas organizaciones están recluidos en La Roca, pero el informe policial detalla los centros donde los lobos tienen injerencia. En la cárcel El Turi en Azuay, en Imbabura, Archidona Napo, Riobamba y Alausí en Chimborazo, Regional Cotopaxi, Puyo en Pastaza, Ambato en Tungurahua, la cárcel El Rodeo en Portoviejo, Cañar, Azogues, Machala y Zaruma en El Oro, la cárcel de Loja, la penitenciaría y La Roca en Guayaquil y la del Inca en Pichincha. Todo es controlado por alias Pipo desde la clandestinidad en coordinación con alias Palanqueta, que está detenido en La Roca. Las cárceles están militarizadas desde enero de este año. Allí los lobos habían instalado sus centros de operación criminal. En los pabellones donde tenían el control, cobraban por las celdas, extorsionaban a los familiares de los detenidos y se dedicaban al microtráfico. También ordenaban sicariatos, el traslado de cocaína y armas que eran entregadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. No hay información oficial que determine que estos delitos estén totalmente erradicados, pero en los últimos 5 meses no se han reportado sicariatos ordenados desde las cárceles, pues además las visitas están suspendidas. Los uniformados han decomisado más de 1.000 celulares y redes de internet han sido destruidas para mantener a los reos incomunicados.
La estructura criminal de los Lobos expandió sus negocios entre el narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato y extorsiones, y en menos de 4 años se convirtió en el grupo más grande del país. Paul Romero con el informe. El grupo de delincuencia organizada Los Lobos consolidó su poder criminal en 2022 después del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, ordenado, según informes policiales, por su máximo cabecilla Wilmet Chavarría, alias Pipo. El narcotráfico es su principal fuente de financiamiento, en alianza con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Gracias a esto, consolidó otras actividades como sicariato y extorsiones. Desde el 2022 amplió sus negocios a la minería ilegal en las provincias de Imbabura, Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe, Napo, Orellana. El 19 de abril el gobierno publicó fotografías con los nombres de 10 cabecillas de esa organización, considerados objetivos militares. Todos integran la estructura de mando. De esa lista, 4 están detenidos. El 22 de abril fue recapturado Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, acusado por la fiscal Diana Salazar de tener un plan para asesinarla. Esa misma semana fue capturado en Ponce Enríquez, Azuay, Vicente Angulo, alias Comandante, quien controlaba las operaciones de minería ilegal y extorsiones en el sur del país. Para debilitar el mando de los Lobos, que ordenaban crímenes desde las cárceles, 2 de sus cabecillas fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil. Carlos Angulo, alias Invisible, acusado de ordenar el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y Álvaro Montaño, alias Palanqueta, responsable de los amotinamientos y asesinatos en la cárcel de Turi, en Cuenca. Este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó los activos de esa banda criminal que considera una amenaza para el continente. Hoy se cumplen 8 meses desde el ataque terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre. Ese mismo día la reacción israelí se convirtió en una guerra en la Franja de Gaza. Y el episodio más reciente ha sido un ataque de precisión contra un refugio en el que murieron unas 40 personas, incluidos niños. Israel asegura que en el sitio se escondían milicianos de Hamas y la Yihad Islámica. Este edificio en la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, quedó semidestruido. Pertenece a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Era una escuela y se transformó en albergue para unas 500 personas que han huido de la guerra una y otra vez en estos 8 meses. Pero las fuerzas de defensa de Israel aseguran que ahí se escondían entre 20 y 30 milicianos de grupos extremistas que participaron en la incursión terrorista de Hamas el 7 de octubre. Voluntarios recorren los espacios que eran usados como dormitorios de los refugiados. Muestran restos de un cohete usado por Israel que expertos en armas dijeron que era de fabricación estadounidense. Retiran colchones y otros objetos destruidos y las manchas de sangre son evidentes en el suelo y paredes del establecimiento. 40 personas murieron aquí, entre ellas 14 niños y 9 mujeres. Hay además 73 heridos. Israel ha denunciado a la agencia de la ONU en Gaza por proteger a miembros de Hamas, llegando a decir incluso que al menos 10 miembros de la organización participaron en el ataque terrorista. La agencia lo niega y asegura que Israel ha destruido 180 de sus locales en la Franja de Gaza, matando a unas 450 personas. El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, ha dicho que atacar o utilizar edificios de la ONU con fines militares atenta contra el derecho internacional humanitario, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido una investigación independiente sobre este ataque. Preparación de deportistas ecuatorianos afectada por la entrega tardía de dinero a menos de 2 meses de los Juegos Olímpicos París 2024. Ya volvemos. Olímpicos. Apoyo local por goteo. Deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos cuentan que su preparación se ha retrasado por la falta de dinero e incluso algunos aún no han podido entrenar, quedando en desventaja frente a sus rivales. Luis Alfredo Zúñiga narra estas historias en la segunda parte de este especial.
La luchadora Luisa Valverde es una de los 29 ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos de París. Conseguirlo fue duro. Dice que casi se queda por fuera porque no había fondos para que compita. Prestó dinero a su entrenador y pidió ayuda a la empresa privada. Pero los problemas no terminaron ahí. Lo que se esperaba era el boom de que ya tienes tu clasificación, ahora sí, toma el recurso y te vas a preparar. Pues no fue así. Luisa clasificó a París en febrero de este año. En ese momento, sus contrincantes de Brasil, Estados Unidos y Canadá ya estaban entrenando en Europa. Ella apenas viajó en mayo, mes en el que se terminó de poner al día en los pagos el Ministerio del Deporte, luego de retrasos y pagos por partes. Ahora le toca compensar la desventaja que le dejó el sistema deportivo del país. El deporte ya está considerado como política de Estado. Si es como tal, entonces que existe el recurso necesario, o sea, no dejar al deporte como la última rueda del coche. Una situación similar vivió su compañero Andrés Montaño. Ya clasificado, no pudo entrenar hasta mayo. Él habla de que urge un mejor trato y motivación al atleta. Es tajante al decir que clasificó sin nada. Y creo que eso ya depende también de las autoridades más altas. Ellos deberían poner mano dura y creo que ya es hora de que la pongan porque vienen chicos ya de temprana edad y se ven con mucho nivel y no queremos que ellos pasen por lo que hemos pasado nosotros. La marchista Glenda Morejón dice que en sus 7 años como atleta siempre ha faltado dinero. Está acostumbrada a conseguir sus propios recursos. Su preparación para los Juegos Olímpicos va como lo planea, pero porque no depende de las instituciones públicas. Si es que no tuviera las empresas privadas, no sé qué sería ahora, ¿no? Como atleta. Pero en otros casos de otros atletas que tal vez no tienen el apoyo de las empresas privadas, que solo dependen del ministerio, o sea, sí debe ser muy complicado estar esperando. Categoría 71 kilogramos. La lista continúa. El boxeador José Rodríguez no ha tenido ninguna pelea internacional desde que clasificó en octubre del 2023. Su federación, que está intervenida, no tuvo el dinero para enviarlo y apenas está planificando una concentración en Colombia y otra en Europa. Pero el tiempo se acaba. Nosotros como deportistas de alto rendimiento nos exigen resultados, pero ¿cómo vamos a tener resultados si no tenemos el apoyo? Restan 49 días para los Juegos Olímpicos de París. Con el tiempo en contra, los ecuatorianos clasificados solo piden que los recursos económicos lleguen a tiempo, para que esto no sea otro obstáculo. La Corporación Financiera Nacional se convierte en banca de segundo piso e inyectará recursos productivos exclusivamente mediante el sistema financiero. El cambio fue decretado por el presidente Daniel Noboa. Francisco Garcés con la explicación. La Corporación Financiera Nacional, CFN, será exclusivamente un banco de segundo piso. Es decir, ya no dará créditos productivos directamente a sus clientes y ahora lo hará con mediación de bancos y cooperativas. Con la decisión, el riesgo de otorgar préstamos pasa al sistema financiero y frena el crecimiento de la cartera vencida de la CFN, que supera los $500 millones. Resultado de que haber sido de primer piso es que pues aquí se dieron millones de dólares de préstamos irrecuperables en coactivas como tal. Pero eso no significa que hay que olvidarse. Lo que significa es de que cada uno de ellos se lidia en el sistema judicial. Allí es donde es la pelea. La decisión permitirá a la CFN ampliar su financiamiento, que proviene en su mayoría de organismos multilaterales de crédito. Hasta mayo colocó $200 millones en créditos productivos y busca que al cerrar el año sean 410 millones, cubriendo así el 20% del mercado de créditos para pequeñas y medianas empresas. El decreto deja en suspenso la fusión de la Corporación Financiera Nacional con Banecuador, una iniciativa que nació en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que no se podrá ejecutar hasta que terminen los convenios con organismos internacionales. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incluye un fortalecimiento de los controles sobre el sistema financiero y requiere que el gobierno actualice la normativa. Y además se busca ampliar el acceso a financiamiento con mejores tasas de interés.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incluye acciones que el gobierno debe ejecutar sobre el sistema financiero, es decir, sobre bancos y cooperativas. Son 3. La primera es establecer un comité de estabilidad financiera en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Ese comité deberá incluir al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, a las juntas de políticas financiera y monetaria, a las superintendencias de bancos, compañías y economía popular y solidaria, así como a la Corporación de Seguros de Depósitos. Eso debe estar listo para septiembre del 2024. El segundo punto a cumplir es dictar normas macro relativas a los colchones de capital financiero y anticíclicos, principios establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que Ecuador aún no incorpora. En sencillo, son medidas que buscan mejorar la solvencia de los bancos y minimizar los riesgos a los que se puede enfrentar una institución financiera. Esto debería estar avanzado para noviembre de este año. Finalmente, el gobierno debe preparar y compartir con el Fondo Monetario Internacional un estudio sobre el sistema de tasas de interés, incluyendo recomendaciones para mejorar la asignación del crédito, la inclusión financiera y el crecimiento económico. El plazo para su desarrollo vence en marzo de 2025. Todo esto porque el Fondo Monetario considera que la calidad de los préstamos en los bancos pequeños, banca pública y cooperativas es baja, así como su rentabilidad. Además, para el organismo internacional, la capacidad para hacer frente a una eventual crisis no ha dejado de ser un reto para el sistema financiero. El Partido Social Cristiano ya tiene en la mira un binomio para enfrentar a Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de 2025. Lo conforman el titular de la Asamblea, Henry Kronfle, y la legisladora Diana Pasley. Sus nombres serán mocionados ante los afiliados de la organización. Luisa María Heredia con el informe. Luego de que el empresario guayaquileño Jan Topic decidió renunciar a la que iba a ser su segunda candidatura presidencial auspiciada por el Partido Social Cristiano, la agrupación política aseguró que participará en la lid electoral de 2025 con un candidato propio, es decir, que seleccionará entre quienes conforman sus filas a un aspirante al sillón de Carondelet. El PSC quiere presentar como rival directo del presidente Daniel Noboa, quien ya ha confirmado que buscará la reelección, a un político con trayectoria e imagen de estadista. El alfil que mejor se ajusta a esa medida es Henry Kronfle, presidente de la Asamblea. Su nombre será mocionado por la directiva a los afiliados del partido. Kronfle es justamente quien, luego de haber tenido cierta cercanía con el Ejecutivo, decidió ponerle un alto al gobierno por las acusaciones vertidas en contra del Legislativo, culpándolo de intentar orquestar la caída de Daniel Noboa llevándolo a juicio político. Una idea que sembró en la opinión pública el vocero de la presidencia, Esteban Torres, y que golpea directamente a Kronfle. Henry Kronfle, de 51 años, entró a la política en 2017 cuando ganó su primera curul en la Asamblea. Fue reelecto en 2021 y, de no ser porque no se concretó el acuerdo entre socialcristianos, correístas y militantes del entonces movimiento oficialista Creo, ya en esa ocasión hubiera presidido el pleno. Esos 2 años al frente del Parlamento le hubieran sumado a una candidatura presidencial que con la muerte cruzada se hubiera tenido que adelantar. En 2023, con la consolidación del pacto con ADN, alcanzó ese primer objetivo, dirigir la Asamblea. Y de aceptar la nominación, en 2025 podrá aspirar también a dirigir la nación. Este sábado 8 de julio, el Partido Social Cristiano tendrá una convención en la que se anunciarán las alianzas con movimientos provinciales y la reestructuración parcial de la directiva nacional tras la salida de su segunda vicepresidenta, Cristina Reyes, entre otros integrantes. Luego de eso se empezarán a barajar nombres de candidatos para dar inicio a la discusión interna, ya que incluso para acompañar a Kronfle se ha propuesto a Diana Pasley, activa legisladora y militante. Infragantis, las autoridades arrestaron a 7 coyoteros en Texas que trasladaban a 26 migrantes. Ya le contamos. A finales de este año, los usuarios del bono ya no podrán cobrar en las ventanillas de los bancos porque el gobierno cambiará la modalidad de pago. Y esto porque empezaron a culminar los convenios con las entidades financieras que recibieron más de 46 millones de dólares por el servicio. Diego Cuenca amplía. En el país hay 1.400.000 usuarios que reciben uno de los 10 bonos que entrega el gobierno. De estos, casi 800.000 personas que actualmente cobran su dinero en las ventanillas de 5.818 agencias bancarias en el país ya no podrán hacerlo desde diciembre del 2024.
por el cambio de modalidad que anunció el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. Todos los ciudadanos tendrán derecho a abrir sus cuentas en la entidad que quieran y luego a registrar la cuenta en la página web del MIES y recibirán su pago del bono ahí, en su cuenta. Los beneficiarios tienen un plazo de 5 meses para completar ese trámite y luego deberán registrarla ingresando a www.inclusion.gov.es y seleccionando el casillero de pago en cuenta. Dar clic en registrar y luego completar 5 pasos. Quienes no pueden hacer este proceso recibirán ayuda de brigadas que se desplazarán desde la próxima semana. Esa medida ocurre porque el MIES finalizará progresivamente los convenios que tiene con 8 bancos, que por entregar el dinero a cada usuario en la ventanilla cobran 35 centavos, lo cual le ha significado al Estado un gasto de $46.2 millones desde el 2013. Que estos vayan a la cobertura de los servicios sociales. Segundo, que sea totalmente seguro. Y finalmente, que los ciudadanos y ciudadanas más pobres del país puedan acceder a la bancarización. Según el MIES, la iniciativa también ayudará a reducir los riesgos de suplantación de identidad, que en algunos casos es usada por delincuentes para cobrar el dinero de los beneficiarios. Autoridades del sur de Texas arrestaron a 7 coyoteros en plena operación de contrabando de 26 migrantes. Este grupo viajó hacinado dentro del compartimento de un tráiler y luego fueron encerrados en una vivienda sin agua y sin luz. 11 de los inmigrantes rescatados tuvieron que ser hospitalizados. La operación se ejecutó en los terrenos de esta propiedad en las afueras de San Antonio, en Texas. La policía del condado de Bexar recibió una alerta sobre actividades irregulares en el sitio y durante la intervención detuvieron a 7 personas. Hombres y mujeres operadores de una red de tráfico humano guardaban rifles y chalecos antibalas. En la casa, que no tenía servicios de agua ni luz, estaban además 26 migrantes que habían sido trasladados escondidos dentro de un compartimiento adaptado en la plataforma de un tráiler. Estuvieron más de 3 horas sobre una estructura metálica sin ventilación, expuestos a temperaturas de más de 40 grados. 11 indocumentados están en el hospital con síntomas de deshidratación. Los demás fueron entregados al Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. Los controles en ese sector se han incrementado desde que en junio de 2022, 53 migrantes fueron hallados muertos dentro de un contenedor. En el sur de la ciudad de Seattle, en Washington, 240 solicitantes de asilo acampan en un solar junto a una carretera desde el fin de semana pasado. Estas personas, en su mayoría, son del Congo, Angola, Venezuela, y esperan que la alcaldía les permita mudarse a un motel desocupado del área. Desde el 2022, iglesias locales recaudan dinero para recibir solicitantes de asilo y luego ubicarlos en moteles, pero cuando el dinero se terminó, fueron desalojados. Según las autoridades, actualmente 10,000 personas duermen al aire libre en todo el condado de King, incluyendo a estos migrantes. Adultos mayores de Quito rescatan el juego de los cocos. Al volver de la pausa le contamos en qué consiste este deporte. Identificar problemas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias y causas de deserción académica es lo que busca un sistema para la salud mental que lideran 4 universidades. El proyecto se implementa desde esta semana, como reporta Vanessa Robles. ¿Hay armonía en tu hogar? ¿Tienes dificultades para conciliar el sueño? ¿Cuánto tiempo inviertes en redes sociales? Son algunas de las 100 preguntas del formulario que 7.500 estudiantes de primer semestre de todas las carreras de la Universidad de Guayaquil recibieron por correo. El acceso es mediante un link o código QR, ya sea desde el celular, tablets o computadoras. Contestarlas puede tomar de 15 a 20 minutos. En máximo 48 horas, los profesionales contactarán a los participantes para agendar un encuentro personal. Esto es parte del programa de salud mental CIEPI, desarrollado por 4 universidades. Además de la de Guayaquil, están la ESPOL, Casa Grande y Universidad de las Artes. En su primera etapa, se enfocará en los 10.500 estudiantes de primer semestre inscritos en estas instituciones. Las preguntas evalúan parámetros como inteligencia emocional,
funcionalidad familiar, habilidades sociales y redes de apoyo. Serán analizadas por 12 especialistas para identificar si hay problemas de ansiedad, temor o depresión que podría llevar a un fracaso académico o abandono de estudios. Hablar de salud mental para los jóvenes suele ser como que un tema que no podemos socializar, por así decirlo, con todas las personas. O sea, debemos tener confianza con alguien para así comentarle. Asimismo, la SPOL socializará las preguntas con sus 900 estudiantes de primer año y desarrollará talleres grupales según las necesidades de los alumnos, que según su experiencia, se concentra en las habilidades sociales. Los resultados estén en el mes de octubre de las 4 universidades. Con toda esta data recolectada, se van a generar algoritmos de predicción para medir el éxito académico. También habrá sesiones individuales. Dependiendo del tipo de diagnóstico, las terapias podrían incluir 10 sesiones de 40 minutos cada una. Si el caso es más complejo, será derivado a especialistas del Ministerio de Salud Pública o el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La Cancillería informó que se habilitaron trabajos temporales para ecuatorianos en el exterior, mientras que la Fundación Carlos Slim difunde nuevos cursos gratuitos en 21 áreas profesionales. Vanessa Robles con los datos. Los ecuatorianos podrán trabajar en el extranjero de manera temporal mediante el programa denominado Migración Circular que difunden los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo. La postulación es gratuita en todas sus fases y no requiere tramitadores externos. Para España la estadía será de 6 meses, mientras que para Israel el tiempo de permanencia es de 1 año. Pero la Cancillería no ha especificado para cuántas ni cuáles profesiones son las vacantes. Hay 2 maneras de postular, acercándose a uno de los 24 puntos de atención del Servicio Público de Empleo en el país o ingresando al link oficial encuentraempleo.trabajo.gov.es. Da clic en la sección Buscadores de Empleo y registra a su usuario con sus datos personales. Cursos para ser repartidor a domicilio, bartender, mesero, vendedor por catálogo, manejo de tarjeta de crédito o diseñador de peticiones para inteligencia artificial. Son parte de las nuevas capacitaciones gratuitas que ofrece la Fundación Carlos Slim mediante su programa en línea capacitateparaempleo.org. Los interesados deben seleccionar la pestaña Inscríbete e ingresar sus datos personales. Son 21 áreas disponibles, como administración y finanzas, comercio, turismo, construcción, sustentabilidad, industria, salud, tecnología y servicio al cliente. El tiempo para cursarlos se adapta a la disponibilidad del participante. Tradición. Juegos que sobreviven. En peligro de extinción está el juego de los cocos, un deporte que practican pocas personas de la tercera edad como terapia física y social. Con enormes balones de acero, los rivales ponen a prueba su estrategia, puntería y técnica para ganar la partida. Hernán Higuera con las imágenes. El juego fue popular y nadie recuerda cuándo exactamente. Pocos saben que surgió en Francia a inicios del siglo XIX y que su nombre original no es cocos, sino petanca, que significa pies juntos. Ahora en Ecuador, donde sufrió algunos cambios, está en peligro de extinción. En España y Francia lo han retomado los jóvenes. Los veteranos lo llaman los cocos porque siempre se jugó bajo las palmeras del Ejido en Quito. Los ídolos del juego son todos de la tercera edad, que llegan al parque con un cargamento de bolas de acero. Soy fanático. No soy bueno, pero sí juego. Las bolas se sacan de enormes rulimanes que se usan en la industria petrolera. Las compran y las venden. Cada una puede pesar hasta 2 libras. Se reúnen los fines de semana alrededor de un círculo y un cuadrado eternamente trazados en la tierra del Ejido. Esas 2 figuras delimitan la cancha. A 35 metros de distancia y a su turno lanzan las bolas. La idea es dejar la bola lo más cerca del círculo. Quien lo haga tendrá la posibilidad de ir eliminando al resto de jugadores. Si al primer tiro un jugador cae en la bomba, se quema. Y si las bolas parecen coincidir en distancia al círculo, se dirime con 1 metro.
Con las posiciones y turnos definidos, un jugador puede sacar los cocos de la bomba y ganar. La jugada tiene el riesgo de dejar la bola de acero dentro de la bomba y perder. De ahí que es importante la táctica con técnica. La otra opción es eliminar al contrincante apostando a la puntería. En eso son expertos. Calculan la distancia, la fuerza y el tino. Para ellos es terapia. Porque usted viene de la casa, viene bravo, viene de una cosa, aquí juega bonito. Aquí se estresa, se agacha, se coge la bola, se corre, se conversa, se sonríe con los amigos. Los jugadores deben cuidarse de que en cada tiro su bola no quede cerca a la del rival porque será eliminado. A veces prefieren jugadas cortas o esconder la bola hasta encontrar mejor oportunidad para ganar. Al final quedan 2 jugadores y pueden ir hasta la última mesa o partirse la apuesta. Tradicionalmente este era un juego de hombres. Hace poco les llegó la doctora, así le llaman ellos a la única mujer que se atrevió a desafiarlos. Tiene que tener un buen pulso para lanzar a matar, como decimos aquí, ¿no? Entonces sí, el pulso y las ganas que usted tenga, que le ponga. Es el juego que les da movilidad, olvidan sus dolencias y preocupaciones, fomentan el juego a las generaciones que van detrás, aunque en Ecuador son escasos los jóvenes que se interesan. Una explosión en una lavandería alarmó a los habitantes del centro de Machala. La onda expansiva destruyó ventanales del edificio y 3 personas resultaron heridas por los vidrios. Fabricio Lapo cubrió el incidente. La explosión retumbó en el centro de Machala, provocando que las puertas metálicas de una lavandería en la calle Sucre salieran volando hasta el otro lado de la calle. La detonación, ocurrida a las 6 de la tarde de ayer, destruyó los ventanales del primer piso de este edificio y dejó 3 personas con heridas leves. 12 bomberos en 2 motobombas atendieron la emergencia e inspeccionaron la lavandería donde quedó ropa esparcida, paredes destruidas. Los residentes del área fueron evacuados y los heridos trasladados al hospital Teófilo Dávila. Según el jefe del cuerpo de bomberos, la explosión fue causada por acumulación de gas. Durante 3 horas la circulación vehicular en la zona fue restringida y hubo 30 locales en los alrededores que dejaron de atender en la noche por precaución. Se investiga dónde se originó la fuga de gas.